Muy bien. ¿Saben ustedes que la vida del ser humano siempre es probada? Siempre. De una manera u otra, todos recibimos un apretón de tuercas para ver dónde estamos parados. Abraham no fue la excepción, aun cuando Abraham había tenido hermosas promesas de Dios. En el capítulo 22 del libro de Génesis fue extremadamente probado. Él había recibido la promesa de que iba a tener un hijo y el hijo no llegaba. Ustedes saben que tuvo el hijo de la vejez. Y uno se da cuenta cuando ve padres jóvenes y cuando uno ve padres grandecitos de edad. El padre joven tiene su bebé, tiene 22, 23 años y tiene su bebé y lo agarra con una mano. Yo tengo un amigo, él es un poco de mi edad, un poquito más, que él también fue padre joven a los 22, 23 años y me acuerdo que él agarraba a su hija con una mano y la llamaba por su nombre y hacía, ¿cómo estás? Y la hacía girar así con ochos. 22 años. Y se mataba de risa. Despacito lo hacía, pero con una mano. Uno ve otro padre más grande, eso ya se fue al extremo, ¿no? Y uno ve un padre grande cuando son cuarentones y tienen su primer hijo, no le pueden cambiar el pañal porque tienen miedo de los extremos. Imagínense Abraham, un hombre grande, ya de 100 años ahí, un poquito más, y tenía 100 y pico de años, y tenía a su hijo. Y llega el gran momento de la prueba, porque Dios le dice, le habla y le dice, toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, lo llama hasta con nombre como para decir, mirá que no te hablo del otro. Dice, y ofrécelo en el monte de Moria. ¡Ja! ¿Y ahora? Un hombre de 100 y pico de años y que Dios le dice, probándolo, porque las escrituras dicen que lo probó, y le dice, tenés que ofrecer a tu hijo, al que amás, tu único Isaac, y ofrecémelo. Dice que lo tomó y le dijo a los criados, a los siervos de él, acompáñenme, voy a ofrecer a mi hijo. Y dice que llevaba a Isaac la leña, el fuego, llevaba todo para ofrecer a su hijo. La prueba más grande que un ser humano puede tener. Un hijo es lo que uno más ama. Los hijos no tienen idea de cómo los padres los amamos. Tienen la idea cuando ellos son padres y aman a sus hijos. Si no, no tienen idea. Él lo llegó hasta un determinado lugar y dijo, yo y el muchacho iremos y adoraremos. Qué maravilla que él iba a ofrecer a su hijo y habla de adoración. Porque la adoración es lo más extremo, lo más grande que un hombre o una mujer pueden darle a Dios. Por eso siempre hago hincapié y lo recuerdo, no es lo mismo alabar a Dios que adorar a Dios. A veces se hace todo un latiguillo, hermanos, vamos a adorar a Dios, y no, estamos alabando a Dios. La adoración es algo más profundo, que se entiende en la iglesia,
Cuando cualquiera de nosotros de acá arriba está dirigiendo el culto y dice, Señor, y te adoramos, se entiende lo que queremos decir, es parte del culto, pero es algo mucho más profundo. En la adoración es el lugar donde no hay ruido, no le pedimos nada. En la adoración es cuando nos derramamos delante de Él. Que esto tiene que ocurrir cada vez más seguido, porque si hay algo que el Señor quiere es lo íntimo con la iglesia, con nosotros. Hoy en este tiempo, los que estamos manteniendo la antorcha encendida, somos los que tenemos que derramar todo nuestro corazón delante de la presencia del Señor. No es en vano lo que estamos haciendo. Saben, cuando Abraham iba con su hijo para hacer este ofrecido, dice que Abraham llevaba el fuego, la leña y al pibe. Y el hijo le dijo, Señor, le dijo al padre, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Te pregunto, ¿crees que Dios te provee? Amén. Por si no dijiste amén, te lo digo, Dios te provee. Dios es el que provee. No lo tengo, pero Dios proveerá. Siempre, siempre. Esa dependencia de Dios que tenía Abraham, que sabía que si aún él lo iba a sacrificar, Dios lo iba a levantar del polvo, porque él creía en la promesa de Dios. Por eso es el Padre de la fe. El Padre de la fe es nuestro papá de la fe. Si nosotros creemos que tenemos mucha fe, no tenemos nada. Eso es fe. Muy poquito tenemos. Los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Porque se daban cuenta de lo que se estaba viviendo, se daban cuenta de lo que estaba en juego. En el caso de Abraham, llegó hasta allí y dice que él extendió su mano para matar a su hijo y el ángel le dijo, detente, detente. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Entonces dice que Abraham alzó sus ojos y miró y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal. Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y el ángel le dijo a Abraham por segunda vez del cielo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cayó la bendición sobre Abraham. Y caramba, nos alcanzó a nosotros, porque dice, tu descendencia será tan numeroso como si alguien puede contar las estrellas del cielo, nadie. Y en esa descendencia estamos nosotros. ¿Se dan cuenta? Es maravilloso. Por la fe de Abraham, por la fe de este hombre. Ahora esto es el Antiguo Testamento. Tengo que aclarar, toda gente cuerda a ustedes y es maravilloso esto. Dios nunca te va a pedir que hagas esto con tu hijo. Jamás. Queda claro, ¿no? No venga con ninguna tontera, no haga ninguna locura. No, mire, tengo que ir. No. Dios no te va a pedir esto. Lo que Dios te va a pedir y me pide es puntualmente cuestiones bien específicas que están
en el Nuevo Testamento. Mire, acompáñeme en Mateo capítulo 10. Versículo 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Esto lo dijo Jesús, Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Saben, esto sí es el Nuevo Testamento pleno. Dice, los enemigos van a ser los de su casa. A mí me pone la piel de gallina, yo no sé, creo que a todos. Pero saben, esto es lo que sí toca de cerca y de alguna manera lo quiero desmenuzar y decirles, ¿Dios tiene algún problema con la familia? No, ama la familia. ¿Dios tiene algún problema, que haya algún problema entre el Hijo y el Padre? No, pero lo que está diciendo Jesús, que en el futuro inmediato o en el presente, en muchos ya pasó, uno en un presente, algunos en el futuro, tendrán problema en su propia casa. Y que tendrán problema en su propia casa, tendrán problemas con su propio padre, con su madre, con sus hijos, con su nuera, con sus cuñados. Tendrán problemas. Habrá padres que le dirán a los hijos, no tengas nada que ver con Dios, Dios no existe. Habrá hijos que pondrán el grito en el cielo con sus padres, papá, disfruta tu vida, papá, hacé tu vida. Papá, tendrán, esto es presente. Esto es presente. Esto es el Nuevo Testamento. Y ahí es donde cada uno de nosotros vamos a ser probados. Y te digo, vas a ser probado, hermano, hermana. Vas a ser probado. No lo dudes. Yo conozco hijos de creyentes que a sus padres les dicen, papá, dejate de bromar con el Evangelio. Conozco padres que le dicen a sus hijos, disfrutá la vida, viví la vida loca, disfrutala. ¿Qué vas a la iglesia? Deja este libro negro, déjalo. Disfrutá la vida, que la vida es una sola. Miren, hoy leía un cartelito que tiene un chico, un creyente que tenía un cartelito y decía ese cartelito, dice, disfruta de tu tiempo, porque el tiempo no vuelve. Lo que vuelve es el arrepentimiento de haber perdido el tiempo. Yo me pregunto, ¿qué es perder el tiempo? ¿Y qué es disfrutar de ese tiempo? ¿Qué es la vida loca, disfrutar de ese tiempo y después arrepentirme porque no viví la vida loca? Pero saben que son todos conceptos que están instalados en el mundo. Hay muchos que pensarán que por estar en este mismo momento nosotros acá, recién alabando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios, y ahora sentados escuchando una prédica y yo predicando, que estamos perdiendo el tiempo. ¿Sabe la gente que piensa que estamos perdiendo el tiempo? Es mejor estar en otros lugares. No,
Podés estar mejor con tu papá, podés estar mejor con tu hijo. Es que la Biblia no impide que eso ocurra. Es más, cuando Jesús dijo, el que ama más a un hijo o a un padre o a un hermano, más que a mí, no es digno de mí. Y este es el centro de la enseñanza de Jesús. Es que yo tengo que amar a Dios más que a mi hijo, más que a mi madre, más que a mi padre. ¿Y cuál es el conflicto? No debería haber ningún conflicto. El orden siempre es primero Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que a Dios lo tengo que amar más que a mi propio hijo? Claro. Y no hay nada más lindo y más seguro de saber que yo amo a Dios. Claro que amo a mi hijo, pero Dios es el que va a cuidar y a velar por mi propio hijo. Que este es el misterio que la gente no termina de entender. Que el que cuida a mis hijos no soy yo, es Dios. Es Dios. Tantos misterios. Este amigo que yo les digo que a su hija, que su hija ya tiene como 36 años, y que él la tomaba con su mano y que jugaba así, que la llamaba por su nombre, ¡ey! Y jugaba, y nosotros decíamos, no la agarres así. Un día esa nena, en un lugar donde estaba, había una escalera caracol de hierro, que era una caracol que ves redondita, una escalera que tenía 6 metros de altura. Un día, la nena, él vivía en ese lugar, era en la iglesia en Quilmes. Y esa pequeñita se había subido sola, una puertita que estaba abajo quedó abierta y ella se subió hasta arriba. Y me acuerdo, una persona muy allegada a mí la ve y cuando la nena la ve, se asusta y cae al vacío. 6 metros y cayó de cabeza. Tremendo. Fue corriendo hasta donde estaba la bebé, la niña que tendría unos 2 años, 3 años. 3 años. Quedó violeta. El padre la tomó, la llevó al hospital, no esperó, había no que inmovilizarla, no la llevó, la cargó al hospital. En el hospital le hicieron cantidad de placas. No le encontraron una fractura. No le encontraron un moretón. Se fue a la casa y durmió como todas las noches. Hoy es una jovencita de 36 años con 2 hijos. ¿Por qué? ¿Podría haber partido con el Señor? Claro. ¿Se podría haber matado? Claro. No lo dudo. Pero ese misterio de Dios que la cubrió y mandó a sus ángeles y amortiguaron todo lo que tenían que amortiguar. Eso también es confiar en Dios. Pero uno debe amar a Dios por sobre todas las cosas y no es tiempo perdido o casualidad. Hay gente que sí, que cree, no, yo ya no pierdo más tiempo, no, hay que vivir la vida. Dios me dio una vida, la vida es una sola. Esta es la otra diferencia. La vida es una sola acá en la tierra, pero hay una mejor en la eternidad. Eso es fe. El orden que el Señor nos da es primero Él. Pero ya en el Antiguo Testamento, alguno podría decir, no, pero tengo tantos líos, tantos problemas para ocuparme. Justamente, primero me ocupo de Dios. Y Él hará. Miren, les voy a leer otro texto que está en Lucas, capítulo 9.
versículo 57. Y dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Mientras yo leo, usted recuerde lo que le parafraseé sobre Abraham cuando Dios le pide a su hijo. Te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Acuérdense del orden que yo les hablé recién. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el Evangelio del Reino. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, primero Dios. Siempre. Estoy enfermo, primero Dios. No depende de ese orden, no depende ni de mi economía, no depende de mi salud, no depende de mis hijos, no depende de padres, no de nada. Que de alguna manera lo que uno aprende del Antiguo Testamento, de lo que Dios le pide a Abraham y que fue el padre de la fe, se traslada al Nuevo Testamento, ya no diciéndote el Señor, mirá, te voy a pedir a tu hijo que lo sacrifiques, no, sino ubicando a Dios en el rol que tiene. Mire, a mí a lo largo de años, me ha tocado ver a padres e hijos y padres, hijos jóvenes que a determinada edad le han planteado a su padre y le han dicho, quiero prepararme y formarme en una casa bíblica para servir a Dios. Y los padres haber sentado a sus hijos y haberle dicho, pensá en tu futuro, pensá en tu carrera, pensá en cómo vas a tener que mantener a tus hijos, pensá en cómo... Y los hijos han venido a hablar conmigo tristes, pero me han dicho, pero Abel, pero pastor, mis padres son creyentes de años, ¿no aprendieron que primero era Dios? No lo aprendieron. ¿Está bien pensar en el futuro de los hijos? Claro que está bien. ¿Tienen que estudiar? Claro que tienen que estudiar. Pero si viene un hijo, te plantea y te dice, quiero servir a Dios, lo mejor que podemos hacer es decirle gracias, Señor, porque no hay nada más lindo que servir a Dios. Se los digo con el corazón abierto. Es confiar en Dios. No te pedirá un sacrificio, pero caramba, yo la pude entender a mi madre. Había una gran lucha en mi casa. Mi madre y mi padre que no quería que yo vaya a la iglesia y mi madre que no dejaba de darle gracias a Dios porque yo estaba congregado. Y mi madre diciéndome, velá por tus hermanos mayores, que yo algún día voy a partir y... Claro. La preocupación de mi madre no era por mi hermano más chico y yo que comenzamos a servir al Señor, sino por los más grandes que estaban distanciados del Señor, que no querían saber nada. Y mi padre que me decía, disfruta la vida, Abelito, que la vida es una sola, viví la vida loca, disfrutala, las mujeres, los bailes, disfruta la vida.
Un día tuve que enfrentarlo y decirle, viejo, te quiero mucho, te amo con todo mi corazón, pero mi camino es este. Haz lo que quieras de tu vida, me dijo. Recibió al Señor unos días antes de fallecer y ahí recibió al Señor. Me lo encontraré en el reino de los cielos. Pero son decisiones importantes, cosas que uno tiene que tener claro. Ahora viene un hijo y te plantea y te dice, mirá papá, yo no quiero prepararme para servir al Señor, quiero seguir estudiando ingeniería. Bueno, hija, seguí estudiando ingeniería, adelante. Yo voy a seguir orando por vos. Que esta es la tarea que nosotros tenemos como papá. Pedirle al Señor, Señor, dame una palabra para mis hijos. Y en función a la palabra que Él me dio, yo voy a creer en función a la palabra que Él me dio sobre mis hijos. Hacelo sobre los tuyos. Pero siempre el primer lugar es Dios. Yo hay cosas que tengo que no las voy a mover. Hay posicionamientos que no los tenemos que mover. A Dios nunca lo tenemos que sacar del lugar que es de Él, ni por un momento. No nos va a faltar tiempo para amar a nuestros hijos, para amarlos, para estar con ellos, para comer con ellos, para disfrutar con ellos un día de playa, para ir un día a la pileta, para salir a caminar, para ir a jugar a la pelota con ellos. No nos va a faltar ese tiempo, no tengas miedo que nunca te va a faltar ese tiempo. Pero cuando llegue el tiempo de Dios, yo no lo reemplazo. Primero es Dios. Primero es Dios. Es lo que Él enseña en la palabra y es impresionante porque cuanto más nos ocupamos de Dios, Él se ocupa de todo lo nuestro. De todo, ¿eh? De todo. No falla, no falla. Me atrevo a decir, hasta en lo económico. Y no me gusta a mí hablar de cosas económicas. Puede que no haya nada para el sacrificio y te das vuelta y encontrás el carnero que está agarrado entre los cuernos en una zarza. Y ahí tenés el sacrificio. Ahí tenés el sacrificio. Dios proveerá. Siempre Dios provee. Dios no falla. Mi Dios no falla. Las cosas pueden no salir a veces como yo quiero y como vos no querés. Pero ¿saben qué opto por pensar? Señor, tus planes son infalibles. Los míos son todos falibles. Los planes de Dios son infalibles. Él no falla. Él no falla. Él no falla. No falla nunca. Soy yo el que fallo. Sos vos. Y enseguida cuando nos acomodamos, ay Señor, toda la gloria sea para ti. Toda la honra sea para ti. Toda la exaltación sea para ti. Porque tú eres maravilloso. Alguno puede decir, pero es que uno que está alabando a Dios todo el día. No, claro que no. Yo le decía hoy a un pastor amigo, le digo, a veces cuánta hipocresía que hay a través a nuestro alrededor. Porque él me decía, a mí, él disfruta mucho cuando puede andar en bicicleta. Y disfruta porque necesita ejercicio y se va a andar en bicicleta. Y yo le dije, ¿qué cosa lo tuyo? Que jamás voy a ver una foto tuya andando en bicicleta. Y me dice, sí, es verdad. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque no querés que nadie te vea andando en bicicleta. ¿Sabes por qué? Porque tenés miedo que te critiquen. ¿Sabes qué es eso? Y él me dijo, hipocresía, ¿no? Un poquito, le digo. Porque no querés mostrar lo otro. ¿Por qué? Porque querés que te vean ahí en el pedestal. Estás adorando a Dios todo el día y no adorás a Dios todo el día. Tenés tu vida. Pero en medio de tu vida lo pones a Dios en el centro. Porque no es que deja de poner a Dios en el centro, pero es parte
de la hipocresía que a veces hay. Esto le pasó en otro orden a Pablo con Pedro. Cuando Pedro estaba con los de la circuncisión, cuando se acercaron los de la circuncisión, dejó de hablar con los incircuncisos para que los que creían en la circuncisión no lo critiquen. Y lo agarró Pablo y le pegó una felpeada. Sos un hipócrita, le dijo, porque estabas con los incircuncisos y cuando llegaron los que se circuncidaban, te alejaste de los otros. ¿Para qué? Para que no te critiquen. ¿Sabe? Tiene que haber transparencia en esto también. Y no tener miedo, no tener miedo. ¿Te gusta escuchar música? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Ah, no, pero que nadie me vea. ¿Cuál es el problema? ¿Saben? Yo voy en mi auto y usted dirá, ¿qué radio cristiana escuchás? Ninguna. Me gusta escuchar la radio secular. Me gusta escuchar a ver qué pasa en el mundo. ¿Qué va pasando con Rusia? ¿Qué va pasando con Estados Unidos? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa con la moneda? ¿Qué pasa con la devaluación? ¿Qué pasa con el COVID? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con lo social? Y a veces escucho música secular. No escucho las radios cristianas. Perdone. Espero que no se le caiga a nadie. Pero sabe, no tengo ningún problema en apagar la radio y estar en el auto y ponerme a orar mientras voy manejando. Es la vida. Pero primero es Dios. Primero es Dios. Disfruto todo lo que hago, ¿sabe? Disfrute todo lo que hace. Porque ahí sí, esto que yo le acabo de leer lo va a generar como una persona muy triste. Disfruta de tu tiempo, porque el tiempo no vuelve. Lo que vuelve es el arrepentimiento de haber perdido el tiempo. ¿Sabe en qué veo una gran pérdida de tiempo? Pero si quiere, hágalo, en dormir todo el día. Ya nos vamos a morir, hermano, dormiremos. Disfruta el día. ¿Entiende lo que le digo? ¿Qué veo como pérdida de tiempo? ¿Qué sé yo? No le quiero decir nada porque por ahí es un entretenimiento para usted. No le voy a decir ningún otro ejemplo. Dormir sí es una gran pérdida de tiempo. Se nos va la vida a dormir. ¿Cuántas horas dormiste? 12. Yo me voy al otro extremo, no le voy a decir lo poquito que duermo, pero tenga organizadito todo de tal manera que en su organigrama vos vas a trabajar, Ángel, trabajás y bien que lo haces, disfrutás a tu hijo y lo bien que lo haces, y disfrutás a tu mujer y lo bien que lo haces, y cortás el pasto y lo bien que haces, y pintás y lo bien que haces, pero que primero sea Dios en tu vida. Primero Dios. Primero Dios. Yo conocí un caso, y con esto termino, que un caso mío. Mi mamá me decía a ella que amaba a Dios muchísimo. Y yo le decía, mamá, ¿vos me amás? Sí, yo era chiquito y le decía, ¿pero a quién amás más? ¿A Dios o a mí? Y mi mamá me decía con firmeza, a Dios. Yo de chiquito era futbolero, seguía a Boca. Y yo le decía, mamá, ¿de qué cuadro sos vos? Del Señor Jesucristo, me decía. Mamá, ¿de qué cuadro sos? Yo quería que sea de Boca. Y me decía, yo soy de Jesús. Mi mamá se murió amando al Señor, de una enfermedad, pero amando al Señor. No sé, ojalá yo pueda amar al Señor como lo amaba a ella y ponerlo en el orden que ella lo tenía, porque me di cuenta que Dios no le falló, no le falló. Hermano, hermana, primero Dios. Primero Dios.
Termino diciéndole que nuestros hijos no nos marquen la agenda, que nuestros padres no nos marquen la agenda. ¿Saben qué es marcar la agenda, no? Que te digan lo que tenés que hacer. No, deja. Que no te marquen la agenda. Que en tu agenda primero sea el Señor. Porque hay promesa ante esa palabra de Dios. Amén. Que Dios les bendiga en gran manera. Amén. ¿Sabe qué? Me devoraron los